Buenos días, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Hoy vamos a aprender a hacer este gorro. Coincidiendo con que viene San Valentín, que hace mucho frío en Madrid y que puede ser algo pues muy lindo, ¿no? Que le regalemos a nuestra pareja algo hecho por nosotros. Creo que este gorro, que es unisex y que es abrigadísimo, mira, se ve que va grueso, que es muy gruesito, que es reversible, pues tenemos un gorro que tanto de un lado como de otro es fantástico. Mirar cómo queda de este lado el gorro, es que a mí me parece ideal por cualquiera de los dos lados que lo pongamos. ¿Mm? ¿Por aquí o por acá? ¿Mm? El gorro yo lo hice para poner de este lado, pero reconozco que del otro también queda fantástico. Bueno, pues creo que es un gorro muy bonito y ahora que viene San Valentín puede ser un regalo perfecto. Solo dos cosas. Si os gusta lo que veis o lo que estáis viendo o cómo hago, pues suscribiros al canal, darle al like y bueno, pues compartirlo en las redes. A mí me hacéis un favor y además me hacéis muy feliz. Y luego, otra cosa más. Lo que se me ha ocurrido también es que podríamos de alguna manera compartir en comunidad todas estas cosas que vamos haciendo a las personas que les guste y que vayan haciendo, poder publicar todo esto en todas las cosas que vayáis haciendo con algún tipo de inspiración o referencia a los vídeos que yo voy publicando o los comentarios en el blog. Bueno, buscar un entorno común que podría ser el Instagram y publicar con el hashtag Cookie Crochet, es decir, con la almohadilla esta, el cuadradito, Cookie Crochet. Y así yo podría verlo y sería un gustazo poder ir viendo la evolución o cómo las personas de otras partes del mundo, pues tomando como referencia o como inspiración algo que yo hice, pues compartirlo, ¿no? Compartirlo conmigo y con el resto del mundo, ¿no? Pues bueno, podría ser una idea, yo ahí la dejo y para mí de verdad sería un orgullo y una felicidad inmensa poder ver aquellas creaciones vuestras. Entre tanto, vamos con el vídeo y le vamos dando forma a esto, vemos cómo lo podemos ir montando, ¿vale? Nos vemos dentro del vídeo, vamos para allá. Hola, buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Vamos a empezar a hacer este cookie gorro para San Valentín, si queréis hacer un regalo, pues bueno, especial a vuestras parejitas. Lo vamos a hacer con una 65% lana, 35% alpaca, muy finita. La vamos a trabajar con un 3,5. La vamos a trabajar con un gancho 3,5. Y deciros que en 50 gramos entran 200 metros para que tengáis una referencia de cómo es de finita, o 230 yardas. Vamos a trabajar todo el tiempo en punto alto de relieve para un lado o para otro y vamos a trabajar en círculos, en espiral. Por tanto, vamos a necesitar un marcador de vueltas, ¿vale? Bien, para empezar haremos entonces un aro mágico. Vamos a empezar muy despacito, en el que vamos a poner de primeras 3 cadenas para empezar a subir. Le dejamos así un poquitito abierto ahí. Un poquitito abierto y hacemos 1, 2, 3 cadenas y 8 puntos altos. 1, 2. ¿Recordáis cómo el punto alto se pasa la hebra por el gancho? Le sacamos de 2 en 2 las hebritas. ¿Vale? Entonces ahora cerramos un poquito y sobre las cadenas de subida, sobre esas 3 cadenas de subida, vamos a hacer 2 puntos altos más, atravesando, ¿vale? 1 y 2. Ahí tendremos nuestra primera fila de puntos terminada. Y ahí es donde yo voy a poner ahora mismo mi marca que dice cuál es el último punto y cuál es el primero. Bien, para el primer punto o la segunda vuelta vamos a empezar haciendo un punto alto sobre el punto y un punto alto de relieve tomado por delante. ¿Vale? Así es como vamos a empezar.
Para el siguiente punto vamos a hacer igual, un punto alto y un punto de relieve tomado por delante. Acordaros, aquel en el que pasamos nuestro punto por delante de nuestro gancho, ¿vale? El gancho se nos va a quedar siempre por detrás. Otro, así voy a hacer toda esta segunda vuelta. Entonces, de 10 puntos que yo tenía, voy a acabar en 20. ¿Vale? Esto es para ir creciendo en nuestro gorro. Vamos a ir haciendo. Acordaros, hemos hecho 3 cadenas más 8 puntos. Y sobre las cadenas hemos hecho 2 puntos altos. En total, puntos altos hay 10. ¿Bien? Bueno, pues seguimos. Y ahora los vamos a convertir en 20. Quito mi marca para trabajar sobre el último de los puntos y trabajar de la misma manera un punto recto, un punto alto normal y un punto de relieve tomado por delante. Si os fijáis, estos dos puntos están sobre la fila de puntos, no están dentro de la línea, pero se van a integrar rapidísimamente. ¿Vale? Ya tendría la segunda vuelta terminada. Vuelvo a poner mi guía para saber dónde acaba mi vuelta y seguimos con la siguiente vuelta, en la que todos los puntos altos que hemos hecho normal, ahora los vamos a hacer por atrás. Puntos de relieve tomados por detrás, es decir, pasando nuestro gancho por delante del punto. Ay, perdón, no lo hice bien. Aquí está, ¿vale? Y todo el punto que está tomado de relieve, tomado por delante, vamos a hacer 2 para volver a aumentar, ¿vale? Entonces hacemos el primer punto alto y un segundo punto alto. Bien, ahí tenemos los dos. Volvemos a tener aquí un punto alto normal, pues ahora lo convertimos en punto alto de atrás, tomado de relieve, tomado por detrás. Dejamos el gancho por delante y el punto por detrás. Y en este que tenemos nuestro punto adelante, pues hacemos un aumento, de tal manera que pasaremos de tener 20 puntos a 30. Es decir, que en este gorrillo vamos a ir aumentando casi todas las vueltas de 10 en 10. Este es un punto alto, lo hacemos por detrás. ¿Vale? Si alguien tiene dudas de cómo trabajar el punto de relieve, por aquí va a haber un punto desplegable de información para trabajarlos más lento, para aprender a hacerlos más lento, aunque yo creo que estamos yendo a buen ritmo, pero bueno, si alguien necesita más despacio, que cada persona tiene su momento de aprender, pues que sepáis que por ahí anda el desplegable de información. Ahí tenemos el punto de relieve por delante, pues hacemos 2. 1 y 2. Bien, este es un punto alto normal, pues lo convertimos en punto de relieve hacia atrás. Bien, y aquí tenemos por delante, pues 2, así toda la vuelta, ¿vale? O sea, será punto de relieve por detrás, 2 por delante, por detrás, delante, y así. Relieve, y cada vez que hagamos el de relieve por delante, hacemos un aumentito. Ahí estamos. Por detrás, por delante, con aumento. Bien, hemos hecho, o estamos haciendo. En cada punto alto de la vuelta anterior, punto de relieve por detrás. Y en cada punto alto de relieve por delante de la vuelta anterior, aquí un aumento. Y son 2 puntos altos de relieve. Bien, bueno, pues así hasta el final. Por detrás y por delante con aumentos. Así que, perfecto. Ya estamos llegando al final de esta vuelta. ¿Vale?
Y voy a quitar la marca porque este es mi último punto. 1 y 2. Me toca con aumento. Dejo otra vez mi marca después del último punto. Y estoy en la siguiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aumentar otra vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a separar el punto de relieve por detrás, va a quedarse siempre sin moverse, sin hacerse aumento y sin nada. Y aquí en medio de los dos voy a hacer un aumento. ¿Vale? Entonces este se nos queda como está. Y en este hacemos un aumento, es decir, un punto de relieve por delante, un punto alto y un punto de relieve por delante en el siguiente. ¿Vale? El de atrás se nos queda igual, por atrás. Bien, el de delante, uno por delante, un punto alto normal en el siguiente y un punto alto de relieve por delante. Por detrás lo hacemos igual, se queda por atrás. Y por delante repetimos la misma forma de aumento, ¿vale? Un punto de relieve se queda igual, un punto de relieve tomado por delante, un punto alto normal y ahora otro de relieve por delante, ¿vale? Esta secuencia es la que vamos a repetir todo el tiempo. Habremos aumentado al final de la vuelta otra vez 10 puntos, ¿vale? Estos puntos de relieve tomados por detrás no van a cambiar, ¿vale? Ni van a sufrir modificaciones, es decir, van a ser siempre puntos de relieve tomados por detrás, ¿vale? Y los de delante, los puntos de relieve tomados por delante, son los que van a ir haciéndose los aumentos sobre esos. Sobre este momento siempre van a ir, sobre estos puntos son sobre los que van a recaer los aumentos. Vamos a ir creciendo despacito. Tacita a tacita. Vamos a ir así hasta el final de la vuelta. When there's lightning, you know it always brings me down. 'Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cry out for magic, I feel it dancing in the light. It was cold, lost my home. Ya estoy llegando al último punto. Voy a quitar la marca, ¿vale? Para que no nos despiste, pero tampoco nos moleste. Aquí tenemos el último de los puntos, punto alto y punto de relieve por delante. Este vuelve a ser mi último punto en la vuelta, con lo cual ya lo hice, pues pongo mi marquita. Ahora vamos a volver a convertir este en punto, el punto de alto que hemos hecho lo vamos a convertir en punto de relieve tomado por detrás. Y en el primero de los puntos altos vamos a hacer el aumento esta vez, ¿vale? Es decir, empezaremos la vuelta con un punto de relieve tomado por detrás, ¿vale? Ahora, en el por delante, primero que nos viene, hacemos un aumento. En el primero que nos viene, no en los dos, ¿vale? En el primero. El siguiente es un punto alto, pues lo convertimos en punto alto de relieve tomado por detrás. Ahí dejamos nuestro punto atrás del gancho, ¿vale? Y el siguiente lo dejamos normal, un punto alto de relieve por delante, como nos venía siendo, ¿vale? Esto es porque vamos a aumentar despacio, vamos a aumentar de 10 en 10 para que vaya tomando un poco esta formita. Que no nos quede muy plano, que nos quede con formita.
pero a la vez con cuerpo ya vais viendo que ya va tomando su cuerpito. Entonces, digamos que esta es una serie. Esto es lo que va a ser una serie. Vamos a hacer punto alto de relieve tomado por detrás, un aumento en el punto alto de relieve por delante, uno por detrás, que es el que convertimos de punto alto, y uno alto normal de relieve, ¿vale? Repetiremos haciendo punto de relieve por detrás, aumento, por delante, los dos, ahí tenemos nuestro aumento, este por detrás, y por delante. Voy a dejar de decir todo el tiempo punto de relieve por delante porque es muy largo, ¿vale? Voy a decir por delante o por detrás o punto alto normal. Esto ya tenemos, digamos, 2 veces hecho el motivo que se repite en esta vuelta. Repetimos, vamos con el tercero. Por detrás, aumento, uno y dos, por detrás, que es el punto alto de la vuelta anterior, que es el punto alto en la vuelta anterior, y punto alto, y relieve por delante. Ahí tenemos 3 veces nuestra repetición ya hecha. En total vamos a aumentar otra vez 10 puntos y vamos a hacer toda la vuelta igual. Por detrás. Like I'm alive again. Estoy en la última repetición y haré mi punto bajo, perdón, mi punto de relieve por detrás, mi aumento, voy a quitarlo, ¿vale? Porque es un poco incómodo. Por detrás, mi aumento, mi punto de relieve por detrás y por delante. Y he terminado la vuelta. Vamos con la siguiente, en la que vamos a aumentar, pues, en el que dejamos en el punto alto de relieve por delante, que dejamos sin aumentar. Es decir, que vamos a hacer 2 esta vez. Aquí ya hay 2, pues aquí vamos a hacer el aumento. Esta es la primera repetición, esta es la segunda, tercera. Pues venga, vamos a hacer la repetición ahí. Es decir, 1 por detrás. Aquí hay 2 por delante, pues los hacemos 1 y 2. Por detrás se queda igual. Y esta vez el aumento lo hacemos en el de delante. 1 y 2. 2 puntos de relieve tomados por delante. Bien. Ya vamos aumentando. ¿Veis cómo va tomando formita ya? Bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo. ¿Cómo será? Por atrás. Ay. Por atrás. Los 2 que hay por delante, pues nada. 1 y 2. 1 y 2. Por atrás. Y en este que está solo, hacemos el aumento. 1 y 2. Volvemos a aumentar entonces otros 10 puntos. Por atrás vamos a hacer ya otra repetición, ¿vale?
digamos que podríamos dividir en nuestro punto en gajos. Esto es un gajo. Aquí empieza. Punto bajo, por atrás, 2 por delante, por atrás, 2 por delante. Ahí está. Y como este, si os fijáis, tiene la misma raíz, el mismo punto. Aquí está el siguiente, ahí está el siguiente, ahí está el siguiente, ¿vale? Partimos de los 10 iniciales. Pues venga, seguimos entonces. Ya hice por atrás. Por delante. Hacemos así toda la vuelta, ¿ok? Vamos. Aquí tenemos nuestro aumento. They pick me up, then I get on their boat. When I saw through the fog that black flag, tied my hands and my feet, I was pushed into their ship. In its prison, I'm writing this song. Now they come for me, they just want some more. Will it always be the same? I was born. Estamos en la última repetición de nuevo y volvemos a hacer un punto hacia atrás, 2 hacia adelante, quito mi marca, 1 hacia atrás y el aumento con 2 hacia adelante. Ahí tenemos el aumento y nuestro último punto de la vuelta con total. Voy a volver a marcar, pero voy a marcarlo bien, que es aquí, ¿vale? Para la siguiente vuelta no voy a hacer ningún aumento, voy a dejarlo tal cual, ¿vale? Cada punto como va. No voy a hacer aumentos para que se vaya asentando todos los aumentos. Vamos ahí. Por atrás. Seguimos toda la vuelta, todos los puntos tal cual nos los vamos encontrando. El que está por delante, el que está por detrás. Y sin hacer aumento. En esta vuelta no vamos a hacer ninguno. I was dead. Si os fijáis, al trabajar en relieve conseguimos, al trabajar en espiral, conseguimos que no haya ningún tipo ni de marca, ni de inicio, ni de fin. Es chulísimo. Yo tengo que decir que este gorro va a quedar igual de bonito por delante que por detrás, pero bueno, ya lo veréis luego vosotros. Bien, vamos a ir con la siguiente y vamos a volver a hacer aumentos. Vamos a aumentar esta vez. ¿Cómo vamos a aumentar? Vamos a aumentar. ¿Veis cómo hay raíces, no? Hay como un punto raíz y se va abriendo. Bueno, pues vamos al principio, ¿vale? Está aquí. Este es nuestra primera raíz, nuestro primer huequito. Ahí está el segundo. ¿Se ve, verdad? Bueno, pues una vez que tenemos identificado esto, vamos a hacer aumentos, no en este, en este. Vamos a repetir el paso que hiciéramos aquí de sacar un punto alto en medio y luego convertirlo en punto de relieve, ¿vale? Entonces lo haremos en este, en el siguiente, en este, así todo el tiempo. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Vamos a hacer los aumentos en esta siguiente vuelta.
según el patrón que hemos explicado. Entonces, empezamos por atrás. Estos dos siguientes los dejamos tal cual. Por delante y por delante. Por atrás lo dejamos tal cual. Y aquí vamos a hacer el aumento. Hacemos por delante. Hacemos punto alto para sacar el aumento. Y hacemos por delante. ¿Vale? Esto es lo que vamos a repetir. Es decir, vamos al siguiente ahora. Bien, vamos a hacer el siguiente. Y en el siguiente empezamos haciendo un punto de relieve por atrás. Ahí está el primero. Estos dos se quedan tal cual. 1 y 2. Por atrás se queda tal cual. Lo hacemos por atrás. Y este va a ir el aumento. 1. Un punto alto en el siguiente. Y un aumento. ¿Vale? Esto ya hemos hecho 2 veces. Vamos así a hacer las otras 8 que nos faltan. Porque vamos aumentando, os recuerdo, de 10 en 10. ¿Vale? Entonces ahí va el siguiente. Que va normal, que va normal. Por atrás. Y aquí hacemos nuestro aumento. Entonces hacemos el primero normal, de relieve por delante, un punto alto, que es propiamente el aumento, y por delante. ¿Bien? Ahí vamos. Venga, pues seguimos. Por atrás. Do your demons, do they ever let you go? When you try, do they hide it inside? It's someone that you know. You're just a picture, you're an image fucking time. We're alive, you and I, we was without rhyme. No sign of the morning coming. You've been left on your own, like a rainbow in the dark. Like a rainbow. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues el punto alto que teníamos lo vamos a convertir en punto de relieve tomado por detrás. Y vamos a hacer el aumento en el primero de estos 3, ¿vale? Del bloque de 3, del bloque de 3, del bloque de 3, vamos a hacer el aumento en el primero. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos de relieve por delante. Este lo vamos a convertir en punto de relieve por detrás y este lo vamos a dejar tal cual. Lo dejaremos para la siguiente vuelta. ¿Ok? Bueno, pues vamos allá. Empezando con uno de por atrás. Este se va a quedar tal cual. Acordaros. Y eso lo vamos a trabajar en el bloquecito de los aumentos, donde están los aumentos. Y vamos a sacar, vamos a hacer un punto alto, aquí un aumento y en la siguiente vuelta uno aquí también. Y ya tenemos otro bloque, porque nuestro punto va a ser esto. 2 puntos de relieve por delante y uno por atrás. 2 por delante, uno por atrás. Y ahora lo que ocurre es que estamos haciendo nuestros aumentitos. Bien, entonces aquí hacemos el aumento 1 y 2. El punto alto lo convertimos en punto de relieve por detrás. Y este lo dejamos punto alto por delante. Relieve por delante. ¿Vale? Y ya tendríamos el primer bloque hecho. Vamos al siguiente y hacemos por atrás, delante, delante, 1 y 2, detrás. Y aquí es el de los aumentos. Hacemos el aumento, 1
y 2. Otra vez. Aumentamos de nuevo. Por detrás el punto alto normal de la vuelta anterior, le convertimos en punto de relieve por detrás y este por delante normal. ¿Vale? Hemos acabado el motivo. Repetimos otra vez. Nos vamos al siguiente. ¿Dónde va? Por detrás. Delante. Delante. Atrás. Y aumento. 1 y 2. Y 2 por detrás, el punto alto y por delante. ¿Vale? Esto mismo vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Detrás. Dos por delante, otra vez por detrás. Y aquí viene el aumento. 1, 2, para atrás y por delante. Bueno, ahí vamos toda la vuelta, ¿vale? Ya estoy en el final otra vez. Quito esto para hacer mi marca. Atrás. Uy, ¿qué ando? Ahí está. Cachis. Y por delante. Y ahora, y ya este siendo el último de los puntos, voy a poner en mi aumento. Ya hice. Vamos a ver. Quiero que se vaya entendiendo porque es más fácil si lo vamos viendo juntas. Ahí está. ¿Veis? Bien, bueno, pues entonces, ahora yo voy a hacer, aquí ya hice mi aumento, pues ahora lo voy a hacer en el otro, ¿vale? De tal manera que salió esta ramificación del primero de los puntos, aquí se dividió y ahora aquí se va a volver a dividir. Nos vamos al siguiente y vuelve a pasar igual, aquí ya están los dos y aquí voy a poner los dos. Y la siguiente vuelta la haré sin aumento. Es decir, ahora voy a hacer esta vuelta aumentando en el otro punto alto que está solito, que solo hay uno y han de ser dos. Perdón, en el de relieve por delante que está solito y son dos. Porque van a ir, los de relieve por delante van a ser parejas, acordaros siempre. A ver cómo he puesto esto, que no soy... aquí. Y en la siguiente vuelta no voy a hacer ningún aumento. Voy a quitar mi marca porque la he puesto mal y no me deja. Hago por atrás. Vuelvo a poner mi marca. Esta vez a ver si la pongo bien. Ahora está mejor ahí. Aquí, tal cual. Tal cual. Por detrás. Por delante. Tal cual, porque ya aumentáramos atrás en la vuelta anterior, ¿vale? Por detrás y mi aumento. Bien, en esta ocasión aquí. ¿Vale? Así voy a tener 10 grupos, porque este es 1, aquí hay otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Vamos en 90 puntos. Vamos allá. Entonces, hacemos por atrás,
Vamos con el siguiente de los bloques, ¿vale? Aquí está, de aquí hasta aquí. Mi aumento va a estar ahí. Bien. Entonces, ¿cómo viene? Voy a intentar dejar abierto esto, ¿vale? No tocar demasiado para que se pueda ver. No poner mi mano por delante para que se pueda ver que estamos trabajando en esta porción, en este triángulo. Ahí. Ahí. Vamos ahí ahora. Otro. Por atrás. Y el aumento. Bien. Bueno, pues vamos a hacer esta vuelta con los aumentos como hemos explicado y la siguiente que no tiene ningún aumento. ¿Vale? Bien, ya he terminado la vuelta sin aumentos y ahora vamos a volver a hacer aumentos. Y lo que os explicaba, vamos a aumentar en este. ¿Vale? Vemos la porción, cómo se va haciendo grande. Y aquí vamos a hacer primero el punto alto y luego 2 y 2. Igual que hemos hecho aquí, igual que hemos hecho aquí. Bueno, pues vamos a hacer el primero. Vamos a ir haciendo los aumentos. Vamos a ir hasta el final, hasta ese punto. ¡Ay, se fue! Hasta el final, digamos, del queso. Vamos a ir haciendo puntos de forma normal, cada uno según corresponda. Bien. Cada uno según le corresponda. Nos vamos para atrás. Delante. Aquí estaría el aumento, ¿vale? Aquí es donde vamos a hacer el aumento. Acordaros. Bien, pues empezamos haciendo punto alto. Que en la siguiente vuelta convertimos en punto de relieve tomado por atrás. En la siguiente aumentamos en el punto este y en la siguiente en este. Y lo tenemos. Bien. Entonces, ya lo vamos a volver a repetir. Aquí, este normal, delante, delante, atrás. Si queréis, os puedo dar una pista y a lo mejor os ayuda. Podéis marcar esos 10 sitios de aumento, porque claro, ya están muy lejos unos de otros. Y a lo mejor pues os puede servir para orientaros. Deciros que podéis marcar el lugar donde tiene que ir el aumento. Haceros una guía, una marca en todos los puntos de aumento y así vais a ir más del tirón, digamos. ¿Ves? Entonces ya llegando aquí, yo hago punto alto y punto de relieve. Ya tengo ahí mi aumento. ¿Vale? Y vuelvo a ir hasta el siguiente fin de mi porción, de la siguiente porción. Este gorro nos va a quedar amoroso, como el día en el que se regala. Este punto se quedó muy flojo. Como el día en el que se regala, decía que San Valentín, pues qué bonito momento para regalar algo hecho por ti, ¿no? Además, este gorro es unisex, es decir, las cookie crocheteras podrán regalarle el gorro a sus cookies novios. Y los cookie crocheteros podrán regalarle este gorro a su cookie novieta. A sus parejas. Siempre se va a poder hacer para cualquier sexo, porque es unisex. ¿Vale? Tenemos el aumento aquí
volvemos a tener el aumento aquí, que es el final de la porción. Se ve ahí, ¿verdad? Es que yo creo que sí que se ve, pero no me da susto que a lo mejor no lo lleguen a ver bien. Pero bueno, volvemos a hacer empezamos otra porción y entonces hacemos un bucle de 2 saltos, de 2 por delante, 1, otra vez atrás, el segundo de 2, 1 y 2. Ahí tenemos otra vez por atrás. Se me fue a mí. Y aquí aumentamos. 1 y el aumento. ¿Ves? El final de la porción. Volvemos a hacer otra vez. Así nos vamos a hacer toda la vuelta. Acabada la primera vuelta de estos últimos aumentos, tenemos que hacer ahora 2 vueltas más de aumentos. Primero aumentamos en este y luego en este. Y con eso ya tendremos todos los aumentos hechos. Ya se va viendo cómo va a ir el gorro, ¿no? Ya se va intuyendo cómo es. Bueno, pues vamos a seguir haciendo. Y esta vez el aumento lo hacemos aquí. Voy a llegar al lugar del aumento. Vamos a llegar al lugar del aumento otra vez. La verdad es que es ideal trabajar en espiral porque da gusto que no haya aumentamos ni principio ni final. No se nota, no es que se vea mucho o poco, es que no hay. Porque normalmente se disimulan, no se ve mucho, pero no, aquí no se ve nada. Atrás, el punto alto lo convertimos en relieve por detrás y este le dejamos para aumentar en la siguiente vuelta, ¿vale? Acordaros. Ya solo haremos ese aumento. ¿Vamos viendo? Pues ahí vamos. Hasta el siguiente aumento, cada punto como va. Aumentamos el primero y en la vuelta siguiente en el de atrás, en el de al lado, ¿vale? Y después ya tendremos los puntos necesarios para nuestro gorro, para que vaya tomando la forma. Va a ser muy cálido, muy amoroso, muy cookie. Deciros una cosa, si trabajáis con otra lana distinta de esta, cada uno tendrá la que quiera o la que considere o le apetezca. Como habéis visto cómo estoy haciendo los aumentos, en la manera en la que estoy haciendo los aumentos, pues a lo mejor este último aumento, si vuestra lana es más gruesa, no es necesario hacerlo, porque aquí ya tenemos 90 puntos. Según qué lana estéis utilizando, a lo mejor no es necesario. Entonces, pues, mirar, contar vuestros números de puntos y la lana con la que estéis trabajando, porque este gorro se puede trabajar con cualquier lana. Y lo único, pues, limitar el número de aumentos. ¿Vale? No aumentar este último, supondrá tener, pues, esos 90 puntos, por ejemplo, ¿no? Lo único, claro, que o dejas de aumentar aquí, que aumentas 30 puntos cada vez que aumentas, o no haces tantas porciones. Aquí hemos empezado con 10 puntos y mira los que tenemos. Pero si uno tiene la lana más gruesa, pues a lo mejor tiene que hacer 8 porciones nada más en lugar de 10, 7, 6, cada una en función... Bueno, 6 son pocas, ¿eh?
pero 7, 8, 9, o si alguien está trabajando con una lana muy finita, más finita que esta, pues tendrá a lo mejor que hacer más, ¿vale? Pero la idea de, lo importante es tomar la idea del gorro, de cómo aumentamos, porque una vez que ya sabemos el tip para los aumentos, pues cada uno puede hacerlo de las medidas que considere. O incluso, imaginar ahora que ya tenéis la idea de cómo es, pues si alguien no quiere aumentar, no quiere hacer 2 y 1 y quiere hacer 2 y 2, pues lo mismo, o sea, ya tienes idea, ¿no? De cómo hacer. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esta vuelta de aumentos y la siguiente, ¿vale? Y esta. Y después ya es todo, cada punto como vaya. 4 days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. My eyes seem Aumento. 1 y 2. Acordaros, en la siguiente vuelta voy a aumentar en este otro, ¿vale? Y con eso, insisto, sé que me repito un montón, pero es que así creo que puede quedar clarito todo. Ya habremos hecho todos nuestros aumentos y tendremos solo que trabajar en espiral, cada punto como corresponda. Irá tomando forma el solito, aunque ya la va teniendo al aumentar así. Vamos allá. Ya estoy en el último aumento, ¿vale? En la última vuelta de aumentos y en el último punto. ¿Vale? Ya estoy. Bueno, voy a quitarlo, ¿vale? Cada uno como corresponda hasta el final. Aquí. Ya está mi último punto, que está solito. Y le haré un aumento y he terminado de hacer los aumentos. A partir de aquí, voy a dejar mi marca puesta. Trabajaré siempre y cada punto según corresponda. No voy a hacer ni un aumento más. ¿Vale? Ya tenemos suficientes. Ahí están los dos. Dos. Bien. Bueno, pues ahora ya solo nos queda hacer vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cada punto según corresponda. El que está hacia punto de relieve por detrás, la marca se empeña en estar presente, por lo que veo. Tanto que hice el punto, vamos, que le sobra. Voy a quitarla de nuevo. Perdonad, pero estoy un poco espesa. El que es por atrás es por atrás y el que es por delante es por delante. Y vamos a hacer las vueltas que queramos. Que necesitemos, más que queramos. Al dejar de hacer aumentos, ya va a tomar el gorro su forma. Voy a marcar el principio porque si no se me va a olvidar. Ahí. Bien. Pues nada, ahora seguimos haciendo puntos tal cual corresponda. Bien. Y ya nos vamos a ver cuando estén hechas unas cuantitas de vueltas. Se puede cambiar el color, se pueden hacer 1000 cosas, pero de momento ahí tenemos nuestro gorrito. Vamos a hacer las vueltas y nos volvemos a encontrar. Mirar cómo va ya el gorro. ¿Veis qué tan sencillo es? Que tan sencillo es, yo diría espectacular. Pero bueno, a ver, solo comentaros una cosa. No voy a hacer nada más a este gorro porque yo creo que en la sencillez está quizá la elegancia. Y aparte que tomé referencia de lo que me gusta a mi hijo de 18 años y le encanta. Y estoy segura que bueno, que en la sencillez está tal punto. Entonces, solo un truco que os voy a contar
He dicho que se teje con el 3,5 y así lo he hecho hasta ahora. Pero ahora voy a cambiar y voy a hacer con un punto menos, es decir, con el 2,5. Voy a trabajar el resto con el 2,5 porque como lo voy a dejar tal cual, que ya tiene una pintaza, porque sí, creo que es... A mí me gusta muchísimo así. Yo personalmente le cambiaría el color al final y haría unas líneas, un cambio de color. Pero pregunté a mi hijo y no quiere. Entonces, como va a ser para él, que es uno de mis amores, y va para San Valentín, pues va a ser un regalo. Así pues, no le voy a cambiar el color, aunque insisto, creo que unas líneas le podrían quedar bárbaro. Y entonces, lo que sí, truco, ¿vale? Como es un punto que cede mucho, que está muy abierto porque es como un punto elástico, si os fijáis, pues lo que voy a hacer a partir de ahora es tejer con un punto menos de con el que estéis haciendo, porque de esta manera nos va a quedar más, un poquitito más prieto y va a tener ese cuerpo para que ajuste bien en su cabecita, ¿vale? Entonces ahora los 3-4 centímetros que aún nos faltan por hacer los voy a tejer con punto, con el mismo punto, pero con un gancho de un número menos, ¿vale? He tejido, insisto, al 3,5, pero ahora he cambiado al 2,5, ¿sí? Bueno, pues voy a hacer así esto, yo creo que le deben faltar aún como unos 3 centímetros, pero bueno, voy a mirar unas cuantas vueltas más, como es igual, como todo, desde que dejamos de hacer aumento, todo el punto es el mismo y solo cambia la aguja, pues hasta que lleguemos al punto que tape bien nuestras orejitas, que proteja bien, ¿vale? Hasta ese punto, pues las vueltas que nos hagan falta a cada uno. Yo voy a seguir y nos encontramos cuando esté todo ya tejido y listo, ¿vale? Ok, nos vemos. Chao. Mirar, ya he hecho unas cuantas vueltas con esto que os digo de disminuir el gancho. En lugar del 3,5, el 2,5. Si os fijáis, se han juntado un poquito las vueltas, pero no se percibe y no se nota, solo se ha ajustado, ha tomado un poquito de forma el gorro. Bien, y ya que tengo el largo necesario, cada uno el que necesite, porque las vueltas son redondas, entonces cada uno los centímetros que necesite, este en concreto a mí me mide, vamos a mirar, por si acaso alguien tiene curiosidad, desde el medio hasta acá, mirar, 23 centímetros, ¿vale? Pues a partir de aquí lo voy a cerrar. ¿Y cómo voy a esconder esta vueltita? ¿Cómo voy a esconderlo? En lugar de hacer puntos altos, voy a hacer puntos de relieve, pero punto medio alto. Es decir, voy a sacar del tirón. Por una vez, por 2 veces, voy a ir disminuyendo la altura de forma progresiva. 3 veces. ¿Veis? Ya sin querer se va equiparando la altura. Voy a ir haciéndolo muy disimuladamente. Otra vez 4 puntos. 4 si puedo. Vamos a hacer el cuarto. Voy a hacerlo si puedo hacerlo, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo. Un cuarto punto que hago del tirón de relieve. Ay, no, se me queda enganchado algo ahí. Ahí está. Y otra vez en la parte de arriba a otro punto. Será el quinto y el sexto. Y ahora voy a hacer puntos de relieve, pero sobre puntos bajos, para disminuir a tope, sin querer, mi gorro. Ya he quitado la altura y estoy disimulando el punto. Y según como vaya tocando, yo hago los puntos, ¿bien? 2 más en punto bajo. Me resulta complicado ahora, ¿por qué? Un punto bajo, otro punto bajo y ya sencillamente haré puntos
deslizados. 1 y 2. Y tengo mi gorro igualado de a poquito sin que se vea el final. ¿Veis? Bueno, pues solo tendré que cortar mi hebra y disimularlas. Esconderlas. Y punto. Habré terminado mi gorro. Bueno, pues este es el tutorial. Voy a esconder la hebrita mejor. Mirad, ya está cortada la hebrita, acomodado. Mirad, ahí está el final. Se puede ver que no, apenas sí se anota la disminución. Y bueno, otra cosa de este gorro tan súper divino. Creo que es ideal para regalar por San Valentín a tu pareja, bien sea niño o niña, o sea, chico o chica. Que es reversible, porque por el otro lado es igual de bonito o más. ¿Cómo lo veis? Esto de hacer un trabajo y que sirva por los dos lados y que sea tan fantástico por uno como por otro es algo que me vuelve loca. Me súper encanta. Cookie encanta. En fin, ahí está el tutorial, aquí está el gorro, me parece divino. Se pueden hacer múltiples combinaciones cambiando colores sin cambiar, pero insisto, mi hijo quiso que fuera de un solo color y como es después de mi marido lo que más quiero en chicos, pues se lo voy a regalar. ¿Qué os parece? Es muy, muy, muy cookie. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal, a la campanilla para no perderos nada. Y yo, pues como siempre, feliz de ver, feliz de comentar con vosotros. Y cualquier cosa, cualquier duda, aquí estoy a vuestra disposición. Ah, otra cosa. Antes que me vaya, si os parece bien, podéis, como dije al principio, publicar los trabajos que hagáis fijándoos en los tutoriales en Instagram con el hashtag CookieCrochet. Y de así yo también podré ver todas esas cosas que vamos haciendo y crecer en comunidad. Sería estupendo. Creo que es una gran idea que podamos comentar, enseñar nuestros trabajos y sobre todo pues que de alguna manera yo pueda ir viendo en todos vosotros todas aquellas cosas y ser un punto de unión para poder comentar futuros trabajos o futuros proyectos que puedan ser atractivos o interesantes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llega el tutorial de hoy. Nos vemos en el próximo.